Feliz sábado. Qué privilegio estar en la casa de Dios en el día de Dios. En la casa de Dios, en el día de Dios, para abrir la palabra de Dios. Quiero agradecer a toda la iglesia esta invitación. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Parecía que no se iba a concretar. Hablábamos con el pastor por teléfono y había que ir pasando la fecha. Bueno, no sé si se enteraron que hubo una pandemia. Así que venimos postergando estos y orábamos para poder concretarlo, porque al igual que ustedes, estábamos convencidos que para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esto se tenía que concretar. Y aquí estamos, después de un viaje bien austral, ¿no? A Argentina, vengo ahí de donde se termina el continente. Estamos hoy aquí para la gloria de Dios. Muchas gracias por la invitación y vamos a crecer juntos. Si nos dejamos utilizar y ser sensibles a la obra del Espíritu Santo, vamos a disfrutar y a crecer juntos en esta semana. Amén. Muy bien, un saludo especial a todos aquellos que nos están acompañando también, que nos siguen desde su casa. Dios los bendiga y tengan muy presente que nosotros aquí, a ellos, también como los tenemos, muy presentes, ¿no? Ellos están aquí con nosotros, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras. Ellos es como si estuvieran sentados aquí en el templo con nosotros. Así que siéntanse muy bienvenidos también. Quiero, antes de pasar al tema de esta mañana, nuestro primer tema, compartir dos ideas que van a dirigir, van a coordinar nuestras reflexiones en esta semana especial. Solo dos conceptos. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Este es el primer pensamiento que va a funcionar como un principio rector en nuestra semana. Marcos capítulo 12, versículo 30. Yo voy a leer desde el versículo 28 solo para dar un poco de contexto. Marcos capítulo 12. El capítulo es el número más grande y el versículo es el número más chiquito. Así que buscamos número grande 12 y número chiquito 30. Pero yo ahora voy a leer desde el verso 28. Dice allí la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Dónde está el principio? Como decíamos, en el verso 30. Todo lo que encontramos aquí, por supuesto que tiene relevancia y amerita una explicación. Pero voy a espigar, a quitar solo un principio que nos va a ayudar en esta semana. De paso, ¿notaron en el verso 28 la pregunta que le formula este intérprete de la ley a Jesús? ¿Cuál de todos los mandamientos es el más importante? Claro, uno automáticamente piensa en el Antiguo Testamento, los mandamientos que podemos encontrar allí, además de los 10 mandamientos, de lo que llamamos la ley de Dios, que como ustedes ya saben, mandamientos no es por ahí la mejor y preferible traducción. Saben, esta semana de paso vamos a disfrutar porque habiendo tanta gente bilingüe, hay cosas que no voy a tener que explicarlas porque ustedes ya saben todo lo que implica traducir de una lengua a otra, ¿no? Sin ir más lejos, tuvimos una parte especial trilingüe. Pude reconocer 3 idiomas. Tuvimos francés, español y una palabra en arameo. Amén. Así que, tremendo.
¡Qué bendición! Y ustedes saben el desafío que implica traducir de una lengua a la otra, lo complejo, lo desafiante que es a veces traducir una expresión idiomática, incluso, ¿no? Así que con la Biblia vamos a estar tratando de acercarnos un poquito más al espíritu detrás de la letra en esta semana, ¿no? Y aquí hay un detalle interesante en el verso 28, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos. ¿A qué todo se refiere? Si vamos 2000 años atrás, a la época de Jesús, recuerden que además del Antiguo Testamento, los judíos tenían muchas otras leyes, muchos otros mandamientos, que hacían la experiencia religiosa muy pesada. Las discusiones de cuál era el mandamiento más importante eran habituales entre los maestros de la ley. ¿Por qué este maestro le pregunta a nuestro maestro, Jesús de Nazaret, esta pregunta? El texto lo dice, porque notó que había contestado bien antes. Jesús viene de un debate teológico en los versos anteriores. Y este maestro lo escuchó y dijo, este hombre sabe. Le voy a preguntar. ¿Cuál es el mandamiento más importante, maestro? Jesús de paso le responde dos cosas. ¿Cuál es el más importante y cuál es el segundo que le sigue de cerca? Dice Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dios en primer lugar, pone Jesús. ¿Qué debiéramos hacer como cristianos? Bueno, si Jesús va por ese lado, yo no debiera ir por otro. Dios en primer lugar. Y Jesús contesta de una manera que nos llama la atención cuando comparamos cómo Él cita ese versículo del Antiguo Testamento y cómo dice en nuestras Biblias ese versículo. ¿Qué versículo? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Cuando vamos a leer, Jesús está citando los versos 4 y 5. El verso 4 es el que aparece en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí Jesús está citando Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y en el verso 30, el pasaje de donde vamos a sacar uno de los dos principios que van a dirigir esta semana, está citando el verso siguiente, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice Jesús? Verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos elementos menciona? 4. ¿Los ven allí? Verso 30. Corazón, alma, mente y fuerzas. Pero si vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ¿cuántos elementos aparecen? Vamos a hacer este pequeño ejercicio. 3 aparecen. ¿Cuáles son? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué, entre comillas, agregó Jesús? La mente. ¿Por qué? La palabra corazón en el Antiguo Testamento tiene múltiples acepciones. Puede significar distintas cosas dependiendo del contexto en el que se la usa. Puede hacer referencia a la totalidad del ser, puede hacer referencia a los sentimientos, puede hacer referencia a la mente, a la capacidad de pensar. Ahí está el centro operativo, ahí está la voluntad, ahí es donde se ejerce la libre elección. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. En el corazón. Pero pastor, se está señalando la mente. Lo que pasa es que nosotros somos herederos de los griegos. Y los griegos pensaban con la mente y sentían ¿en dónde? ¿Les suena familiar? ¿Ustedes no le dicen a su esposa, mi amor, te amo con todo mi corazón? Más vale que lo digan. Claro que sí, porque en nuestra cultura, influenciada por el pensamiento griego, nosotros pensamos aquí y sentimos aquí. Pero en la cultura del Antiguo Testamento hay que bajar un escalón. Nosotros pensamos en el corazón y sentimos en las entrañas. Y entonces encontramos frases en el Antiguo Testamento que la Reina Valera 60 traduce muy bien como se estremeció hasta sus entrañas.
¿Qué quiere decir? Bueno, estaba experimentando una emoción muy fuerte, puede ser angustia, puede ser miedo. Y después cuando habla de la capacidad cognitiva, la capacidad de pensar, se usa corazón. Quiero un corazón entendido. ¿Emociones entendidas? No, una mente con la capacidad de discernir, de cumplir la voluntad de Dios, de reconocer la voz de Dios y seguirla. Así que Antiguo Testamento, ¿cómo es? Piensa en el corazón y siente en sus entrañas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, para todos aquellos que no somos judíos, ustedes, yo y los destinatarios originales del Evangelio de Marcos, que eran romanos, esto no era claro. ¿Qué significa corazón en Deuteronomio? No sabemos. Entonces cuando Jesús responde la pregunta, desdobla la palabra corazón en las dos acepciones, significados que tiene en Deuteronomio. Hace claro el sentido para aquellos que no son judíos. Cualquier judío de la época de Jesús entendía perfectamente lo que implicaba corazón en Deuteronomio capítulo 6. Pero nosotros que no somos judíos podemos asociar el corazón solo con las emociones y pensar que lo que Dios me pide es un libre vuelo de las emociones. Amar a Dios, todo sentimiento. Pero Jesús hace claro el texto para aquellos que no pertenecemos a ese contexto, a esa cosmovisión, esa forma de ver e interpretar la realidad. Jesús hace claro el texto para ti y para mí. Y desdobla la palabra corazón en los dos sentidos. Jesús interpreta y explica el texto. Y entonces en Marcos él dice, con todo tu corazón, los sentimientos, con toda tu emoción, el alma, con todo tu intelecto, tu capacidad cognitiva, tu facultad de pensar, de razonar, la mente, y con todo tu cuerpo, las fuerzas. Cuando empezamos a ver sentimiento, emoción, intelecto y cuerpo, hay que amar a Dios con cada fibra de nuestro ser. No hay que dejar nuestra capacidad intelectual en el hall de la iglesia. Hay que traerla a la iglesia y hay que usarla. Me ha pasado muchas veces que me encuentro con gente muy capaz en su trabajo, que hace preguntas muy inteligentes, que está acostumbrada a resolver situaciones complejas con cierto grado de complejidad, pero después cuando viene a la iglesia, apaga, no piensa, no lo razona, no lo interioriza, lo recibe, como si fuera una brisa. Necesitamos hacer lo propio, procesarlo aquí, para que el Espíritu Santo obre lo que tiene que obrar. ¿Cómo vivir plenamente, mis queridos amigos, aquello que solo entiendo parcialmente? No sea cosa que nos sorprendan 20 años de iglesia en ocasiones, viviendo cosas en el nombre de Dios que Él nunca nos pidió vivir, por haber dejado el cerebro en el hall. Jesús dice, no, tráelo porque yo te creé con toda esta capacidad y hay que usarla. Quiero tu capacidad, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, todo tu cuerpo, lo quiero aquí, de manera íntegra. Así que esta semana los temas van a apuntar a la totalidad de nuestro ser. ¿Amén? Primer principio, siguiendo la orientación de Jesús, siguiendo la interpretación de Jesús del más grande de todos los mandamientos. Siguiente principio, la Biblia como palabra de Dios. Esto es básico. La Biblia como palabra de Dios. Todo lo que voy a decir en esta semana está en la Biblia. Yo puedo aceptar la Biblia como palabra de Dios o no. Eso es una decisión que yo tengo que tomar. Es personal, es individual, pero desde aquí hacia allí, esto es la palabra de Dios. Y esa es la autoridad que reside en cada mensaje. Que las palabras no son propias, sino que vienen de estos santos hombres de Dios, como nos dice Pedro, que bajo la influencia del Espíritu Santo escribieron.
no por motivación propia, sino movidos por el Espíritu. Y es con esa convicción que cada día los voy a invitar a tomar una decisión por Jesús. ¿Amén? Pero permítame fundamentar, me traiciona un poquito la deformación profesional, permítame fundamentar esta idea, desde la palabra. Si vamos a Mateo capítulo 4, tenemos allí las tentaciones de Jesús. Mateo capítulo 4. Solo un detalle. Vuelvo a decir, porque siento que con ustedes las cuestiones lingüísticas son fácilmente detectables. Así que creo que las van a valorar. Después de todo, al momento de hacer teología, de pensar acerca de Dios, tenemos un texto escrito. Esa es la base de nuestra fe. Así que interpretar el texto es la base de la experiencia cristiana. No es una cuestión periférica, circunstancial, sino que es la base. Todo lo que tenemos es la palabra de Dios escrita, así que hay que interpretarlo. Hay que leer, hay que estudiar, hay que interpretar. Fíjense aquí, verso 4. Escrito está, contesta Jesús. ¿Lo ven allí? ¿En qué tiempo está conjugado? Presente. Escrito está. Verso 7. Escrito está también. Nuevamente, escrito está. Verso 10. Vete, Satanás, porque escrito está. Siempre se traduce en nuestras Biblias en tiempo presente. Cuando vamos a leer el Nuevo Testamento en su lengua original, encontramos que no está en tiempo presente, sino que está en una conjugación particular que tiene el sentido del tiempo presente. El Nuevo Testamento, como ustedes saben muy bien, se escribió en un griego antiguo, que ya no se habla, y en esa lengua hay determinadas conjugaciones para los verbos que transmiten distintas ideas. Lo mismo pasa en las lenguas modernas. Y cuando vamos a ver cómo se conjugó allí en la lengua original, encontramos que el sentido es de presente, aunque no está en presente, ¿no? Interesante. Alguno podría agarrar un Nuevo Testamento interlineal, vieron de esos que vienen con la lengua original y abajo una traducción en castellano, y decir, pero pastor, aquí no está en tiempo presente, está en perfecto. Ese es el tiempo que se usa en griego. Claro, pero este perfecto que usa Jesús aquí se tiene que traducir sí o sí a todas las lenguas modernas en tiempo presente, porque ese es el sentido de esa conjugación especial. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Cuando cita el Antiguo Testamento, Jesús usa esta fórmula, escrito está. Cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, usa también esta fórmula, escrito está. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo consideraban ellos la palabra de Dios? Como el texto siempre vigente. ¿Por qué este detalle es importante? Porque en nuestros días, en no pocas ocasiones, escuchamos que a la luz de los debates de bioética contemporáneos, la homosexualidad, el aborto, etc., no podemos partir de la Biblia, un texto tan antiguo, para dirigir nuestra vida. No podemos ir a la Biblia para extraer principios si estamos en los albores, en los comienzos del siglo XXI. Es muy retrógrada eso. ¿Cómo voy a dejar que un texto, en el caso del Nuevo Testamento nada más, que tiene 2000 años de antigüedad, me diga a mí cómo vivir en el 2021? Como dije antes, si buscamos seguir a Jesús de Nazaret, hay que enmarcarse, encauzarse en su postura, en cada detalle, en cada postura, en cada decisión que Jesús tomó. Y cuando Jesús habla del Antiguo Testamento como un texto ¿qué? Presente, un texto vigente. Cuando Pablo en sus epístolas cita el Antiguo Testamento, ¿qué tiempo usa? Presente. ¿Por qué? Si se escribió, ¿cuánto hace que se escribió Isaías? ¿Cuántos siglos atrás? Presente. No como Isaías dijo, como Isaías dice, dicen los evangelistas. El texto siempre vigente. Hay teología detrás de la conjugación del verbo. Hay una doctrina de la palabra detrás de cómo se cita el Antiguo Testamento.
A veces pasamos rápido esto, ¿no? Se nos pasa rápido porque, bueno, ¿qué texto del Antiguo Testamento está citando? No, ¿cómo lo introduce? Me dice que ve en ese texto un texto rector, que tiene una función directriz, rige su vida ese texto. Y por lo tanto es un texto siempre vigente. Una vez estando de pastor distrital en Buenos Aires, antes de ir a trabajar a la Facultad de Teología, los primeros años de mi ministerio los desempeñé como pastor distrital. Y había terminado una sociedad de jóvenes hacer una presentación para la iglesia, un tema que estaba en aquel momento teniendo cierta relevancia en los medios de comunicación, uno de estos debates de bioética. Y cuando terminé la presentación, un anciano de iglesia me dijo, muy respetuoso y muy sincero, me dijo, pastor, nos quedó clarísimo, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y usted qué piensa? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y usted qué piensa, pastor? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué pienso yo? ¿Es el texto siempre vigente? ¿Es una cuestión de excavar en el pasado, entender un texto, pero que no tiene ninguna relevancia para mi día a día, mi hoy, mi presente? Yo pienso lo que dice el texto. No hay distinción entre el escrito está y mis principios y valores. Esa es la propuesta. Cada uno tiene que tomar su decisión. No hay, eso dice la Biblia, pero yo pienso aquello. En la propuesta de Jesús de Nazaret, no se trata de tu opinión o mi opinión, se trata de escrito está. Escrito está. El texto siempre vigente. ¿Qué dos principios van a dirigir esta semana? No hay que dejar el cerebro, ¿en dónde? Allá, en el hall. No hay que dejar el cerebro en el hall. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio, Dios me dio esa capacidad y quiere que la traiga al culto para adorar. No está mal hacer preguntas. El Espíritu nos ayuda a poder discernir, a poder interpretar. Hay que sentarse, no les voy a mentir, hay que sentarse. Nada se obtiene sin esfuerzo. La dirección del Espíritu Santo y estudio nos va a ayudar a tener una experiencia cristiana que cada vez más se asemeje al ideal que Dios nos propone. Imagínense, yo soy papá, tengo 2 hijos, una nena, Fiorella, de 6 años, y un varoncito de 11 meses. Así que se imaginan, ¿no? En parte, mirando con los ojos de la fe, viendo la obra de Dios en mi vida, puedo decir que en Argentina tuvimos una cuarentena muy extensa, o sea, había que estar en la casa, era muy rígida. Todo este primer año del bebé, yo estuve en casa trabajando. Así que en parte, si lo miro desde ese lugar, fue una bendición, ¿no? Si hubiera estado con mi rutina diaria, no hubiera disfrutado tanto mi hijo como lo pude hacer, con los ojos de la fe, viendo la obra de Dios, cultivando un espíritu de agradecimiento. Pasé un tiempo con mis hijos y con mi familia que no hubiera tenido. Seguramente a ustedes les pasó igual. Los chicos no están acostumbrados a ver a papá y a mamá tanto tiempo en casa. Y uno, ¿no?, con el colegio y demás, no está acostumbrado a tener a los hijos en ciertos horarios. Así que ahora estábamos la familia más unida. Qué privilegio en plena pandemia, qué privilegio cultivar un espíritu de agradecimiento. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No es fácil, pero si se lo permitimos, Él nos puede ayudar a mirar desde esa perspectiva. Ahora, yo soy papá y como al igual que ustedes, educo a mis hijos en la fe. Lo que yo crea y lo que yo entienda que es la voluntad de Dios para la vida del ser humano es lo que voy a inculcar en mis hijos. Cómo yo responda a la pregunta, ¿qué pide Dios de ti?,
es lo que le voy a inculcar a mis hijos. Así que no es una cuestión, entender la Biblia no es una cuestión periférica, como decíamos antes, o que solo nos afecta a nosotros. Nuestra familia se va a regir por cómo interpretamos un determinado texto. ¿Sí o no? Interpretar la Biblia correctamente para nosotros tiene una importancia existencial, porque nuestra vida va a estar en armonía con nuestra comprensión. ¿Vamos bien hasta aquí? Dos principios muy sencillos. La palabra de Dios es el texto siempre vigente. Hay que amar a Dios con todo nuestro ser, incluyendo nuestra capacidad de pensar para razonar. Como dijo Jesús, mente también al templo. ¿Amén? Amén. Ahora vamos al texto de esta mañana. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, pasaje que el hermano leyó muy amablemente. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. El Dios que es vital. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Dios que es vital. Se me olvidó el nombre de la hermana que me presentó. Gently. Ella dijo de manera muy lúcida y muy clara qué es vital para nosotros. Hay una diferencia muy importante entre aquello que es vital y aquello que es importante. Hay cosas que son importantes pero no son ¿qué? ¿Qué es vital? Como indica su nombre y la historia de la palabra. Aquello de lo cual depende ¿qué cosa? Exacto. ¿Dios es importante para mí o es vital? Es una pregunta. Es una pregunta que cada uno tiene que responder. ¿Es importante para mí mi vida espiritual o es vital? Considero que en mi vínculo con Dios se me va la vida o no. Es importante que ore o es vital. Es importante leer la Biblia, hermanos, o es vital. Es importante congregar o es vital. Tuvimos una experiencia interesante el año pasado. ¿Es importante o es vital? Aconteció, verso 38, que yendo de camino entró en una aldea. Según nos dice Juan capítulo 11, versículo 1, esa aldea era, ¿de dónde eran estos hermanos? Betania. Estos datos son importantes porque nos muestran que las historias que encontramos en la Biblia pertenecen a una realidad histórica. No son historias inventadas. Esta gente vivía en un lugar, tenía un nombre, un oficio. Jesús es un personaje histórico real. Hace algunos años atrás tuve el privilegio de recorrer algunas partes de las tierras bíblicas. Betania, un lugar real. La arqueología encuentra esta ciudad, la arqueología encuentra esta otra ciudad. Y ya está todo allí en el Evangelio. ¿No les parece maravilloso? Hay otros libros,
religiosos que en ocasiones no gozan de ese respaldo histórico, arqueológico, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia, el rey tal, y aparece una inscripción con el nombre del rey. Tal lugar, y los arqueólogos dicen, no, eso no pudo haber sido nunca, porque no puede ser así, allí el Evangelio de Juan se equivocó, no había sinagogas en aquella ciudad. 2018, sinagoga en esa ciudad. Había que escarbar un poquito más, ¿sí o no? Yo le digo a mis alumnos a veces que Dios tiene sentido del humor, porque a veces en el ámbito académico se generan consensos, ustedes saben cómo es, ¿no? Se genera un nuevo paradigma y entonces empezamos a explorar ese nuevo paradigma. Bueno, en ocasiones en el ámbito de la teología como campo de estudio se genera un paradigma. Les voy a dar un ejemplo. El Evangelio de Juan, en una determinada época se creía que no había sido escrito por Juan, Juan el apóstol, y que era de mediados del siglo II. Todos los grandes eruditos consideraban que esto era así. Así que decir lo contrario era una confesa ignorancia. En el ámbito académico uno quedaba muy mal parado si decía que Juan el apóstol escribió Juan y que era de finales del siglo I y no de mediados del siglo II, para decirlo en años, que Juan se escribió entre el año 95 y 100 y no en el 150 después de Cristo. Pero entonces un grupo de personas encuentra un fragmento del tamaño de una tarjeta de crédito que tiene partes del Evangelio de Juan. Y cuando datan ese fragmento, mandan la fecha de Juan de vuelta ¿a dónde? Al siglo I. Un pedacito de papiro del tamaño de una tarjeta de crédito revolucionó a toda la erudición de los estudios del Nuevo Testamento. Los grandes profesores de Oxford, de Harvard, de Cambridge, ¿qué iban a decir ahora? Teníamos evidencia papirológica, papiros, textos, documentos, evidencia palmaria, tangible, de que Juan era ¿de dónde? Del siglo I, como siempre habíamos creído. Uno puede escribir libros y publicarlos por las grandes editoriales académicas y tener un gran prestigio. Y es bueno ser el mejor, lo mejor que uno pueda en su campo. Claro que sí, Dios nos invita a la excelencia. Pero en ocasiones todo eso no garantiza tener, ¿qué cosa? La verdad. Y entonces una hermana en mi iglesia, que no tiene un doctorado ni una maestría, no tiene ninguna disertación, cree que Juan es del siglo I y está más orientada que el profesor de Oxford. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y por eso digo que Dios tiene el sentido del humor, ¿no? 30, 40 años escribiendo que Juan es del siglo II, sale un papiro del tamaño de una tarjeta de crédito y hay que tirar toneladas de literatura erudita a las llamas. Ya quedó desactualizado. Y el hermano me dice, pastor, ¿y qué es lo nuevo? Nada, lo que creíste toda la vida es del siglo I. Amén. Amén. Así que estamos en esta realidad histórica. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, y aquí viene un detalle importante, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Dónde está el detalle importante? Se sentó a los pies de Jesús. En la época de Jesús, sentarse a los pies de alguien era ubicarse en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Si yo me siento a los pies de un maestro, le estoy diciendo que empiece la clase. Ahora, hasta ahí vamos bien, buenísimo. Este es un detalle cultural que por ahí se nos puede escapar. Que María esté sentada a los pies de Jesús nos ubica en un aula, salvando las distancias, ¿no? En un aula, en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Ahí tenemos un dato. El otro dato que tenemos que tener es que las mujeres no estudian la palabra de Dios en la época de Jesús. No reciben instrucción teológica. No tienen acceso a un maestro, a un rabí en la época de Jesús.
¿Qué pasa si una mujer se sienta a los pies de un maestro en la época de Jesús? ¿Cómo se siente el maestro? Ofendido. Esto es una falta de respeto. Vos sabés muy bien tu lugar y no es este. ¿Qué tendría que estar haciendo María? Tendría que estar preparando todo para Jesús, ¿sí o no? Como Marta. Marta ha asimilado muy bien su rol en la sociedad. Pero María va detrás de lo vital. Ahora, la lectura que hacemos de este pasaje normalmente, al menos en mi experiencia, y yo aquí quisiera sugerir humildemente una pequeña variación en esa lectura, es que Marta está mal y María está bien. Y mi humilde sugerencia para ustedes es que la realidad, piensen en su experiencia, los adultos presentes, la realidad es mucho más compleja a medida que uno va creciendo. No siempre tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo. No somos niños. Mentirle a mamá, ¿está bien o está mal? Está mal, nos dice. Bueno, entonces no hay que mentir. No vuelvas a mentir. Ok. ¿Pero ustedes siguen pensando así hoy? ¿Siguen haciendo esos razonamientos, bien y mal? ¿O la vida les ha enseñado que a veces no tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo? Casi me animaría a decir que eso es sencillo. Lo complejo es decidir entre aquello que es bueno y algo que es mejor. Lo complejo es decidir entre algo que es mejor y algo que tiene una importancia existencial. Lo complejo es elegir entre algo que tiene una importancia existencial y aquello que es vital. Un ejemplo. Estoy trabajando y entra mi hija al estudio. Papá, quiero jugar con vos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo algo bueno o no? Estoy trabajando. Y lo que me pide mi hija, jugar conmigo, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno también. Y entonces, ¿cómo elijo si las opciones no son bueno y malo? Eso es crecer. Y dependiendo de la madurez, de los principios y los valores de cada uno, esta situación tendrá una respuesta diferente. Pero mi sugerencia es que en lugar de partir para una respuesta, para este escenario que les propongo, una respuesta en base a nuestra educación, en base a lo que hacían nuestros padres, o lo que hemos hecho hasta aquí, es dejar que Dios nos diga qué hacer. El texto siempre vigente. Si viene alguien, yo estoy trabajando, vamos a poner otro ejemplo, estoy viniendo a la iglesia y antes de salir de la casa, voy a poner un ejemplo bien exagerado para ilustrar el punto. Estoy viniendo para la iglesia, me para el vecino y me dice, vamos a robar un banco. Te necesitamos porque sos muy buen conductor. Y vos estás con el traje, la Biblia, y decís, ok, ¿voy a robar el banco o voy a la iglesia? Ojalá la vida fuera así, ¿no? Ojalá nuestras decisiones fueran tan sencillas como esa. No, es más complejo. Tengo que terminar este trabajo sí o sí. Pero necesito pasar tiempo con mi esposa. ¿Qué hago? Tengo un evento especial en el colegio de mis hijos, pero tendría que postergar, terminar tal tarea en el trabajo un día más. Y eso se me va a complicar si me quedo un día más en ese lugar. Bueno, en última instancia, una parte especial, un canto del coro, no es el fin del mundo. O, bueno, vale la pena extender mi trabajo aquí un día más. Tengo que ir a ver a mi hijo al colegio. Ojalá nuestras decisiones fueran tan sencillas como venir a la iglesia o ir a robar un banco. Pero la vida es más compleja y ustedes lo saben muy bien.
Marta no está haciendo nada malo. Imagínense que Jesús viene a su casa. ¿Qué harían ustedes? Aquí la familia del pastor muy amablemente dispuso todo en su casa para que yo pueda estar cómodo. ¿Qué harían ustedes si viene Jesús a tu casa? Wow. Algunos dirían, bueno, me mudaría, trataría de comprar una mejor. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya hay que cambiar ese colchón. Y no lo vamos a hacer ir con este juego de toallas. Hay que comprar todo nuevo esto. Es Jesús, el Maestro, el Nazareno, el Galileo. Va a venir a mi casa. Todo tiene que estar como perfecto. A veces tenemos esta actitud por otro ser humano tan pecador como yo y que necesita tanto de Jesús como yo. Tratamos de tener todo dispuesto de la mejor manera. ¿Cuánto más si Jesús viniera? Solo pensarlo, ¿no? Las mujeres presentes ya se están agarrando los pelos. Uy, bueno, tendría que hacer esto y probaría tal receta. Solo haría aquellos platillos que sé que me salen perfectos, los más sabrosos, los que siempre me felicitan por esos. Todo lo mejor, todo lo mejor. Así que, ¿quién puede culpar a Marta si el maestro está en su casa? Jesús viene caminando, viene de batallas teológicas, de interpretación. Los fariseos lo buscan dónde se equivoca. A veces es difícil tener que estar cuidándose todo el tiempo porque cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, ¿sí o no? Jesús vivió así 3 años de ministerio público. ¿Dónde puedo hablar y ser yo mismo? Tranquilo. Disfrutar. Y aquellos de ustedes que creen en la manifestación del don de profecía, en la vida y obra de Elena de White, ya habrán leído que en el Deseo de todas las gentes ella dice que Jesús iba a la casa de estos 3 hermanos ¿a qué? A descansar. Wow. Que Jesús vea mi casa como un lugar para descansar. ¿Quién puede culpar a Marta? Hay que darle de comer al maestro, hay que preparar todo para que el maestro descanse. Estuvo hablando hace X cantidad de tiempo con esta gente y luchando. En mi casa no quiero que esté tenso, quiero que descanse, no le pregunten nada. Marta no está haciendo nada malo, está haciendo algo muy bueno. El problema es otro. Sigue el texto diciendo, vamos a leer el verso 40 y 41. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo sola no voy a tener todo listo a tiempo. Necesito su ayuda. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué repite 2 veces el nombre? Otro dato cultural. La doble mención del nombre de Marta indica cariño por parte de Jesús. ¿Cómo le habla Jesús? ¿Bien o mal? Con cariño. Ni bien ni mal, con cariño, con amor. ¿Cómo nos habla Jesús? Con amor. Marta, Marta. La doble mención del nombre en la época de Jesús denota cariño, afecto. Jesús no reprende a Marta, la trata con cariño. Marta, Marta. Y fíjense lo que dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Otra posible traducción es angustiada y preocupada. Estás con muchas cosas. Noten el uso del plural. Hay cosas que son importantes,
que son existencialmente relevantes, que hay que hacer. ¿Son pocas o son muchas? Son muchas cosas. ¿Preparar la comida es importante, sí o no? ¿Tener dispuesta la casa es importante, sí o no? ¿Que Jesús descanse es importante, sí o no? Sí. Todas son cosas buenas e importantes. Las cosas buenas e importantes, mis hermanos, siempre están en plural. Lo bueno y lo importante siempre está en plural. Son muchas las cosas buenas que podemos estar haciendo. Plural. ¿Dedicar tiempo a mis hijos es importante o no? ¿Es bueno o no? Pasar tiempo de calidad con mi esposa, no con mi esposa y mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. ¿Es bueno, es importante o no? Claro que sí. ¿Trabajar es importante o no? Claro. ¿Tener las cuentas al día es importante o no? ¿Administrar bien el dinero que entra a mi familia es importante o no? ¿Satisfacer las necesidades de mis hijos es importante o no? Nada de eso es malo. Todo eso es importante. Es existencialmente importante. Tu día a día se mueve en torno a estas cosas, gravita en torno a estos temas. Sigue Jesús diciendo, verso 42. ¿Pero qué cosa? Una cosa. Una cosa. Una cosa, singular. Solo hay algo que es vital en todo el universo. No en este planeta, en todo el universo. Y es mi vínculo, mi relación con mi Creador. Con la fuente misma de la vida. Hay muchas cosas importantes, muchas cosas buenas, pero solo una es vital. Jesús de Nazaret. Y entonces Jesús le dice a Marta, Marta, lo que estás haciendo, Jesús no le dice, está mal. Se lo podría haber dicho. Pero no hay un planteo de bueno y malo en este relato, sino que hay que elegir entre cosas buenas. Esto muestra la complejidad de nuestra vida, de nuestro día. En una mañana tengo que tomar 10, 15 decisiones de esta naturaleza. ¿Voy a quedarme un rato más en la cama o me voy a levantar temprano y desayuno con mis hijos? ¿O me levanto y me voy? Es una decisión. Voy a tratar de llegar lo antes posible, antes de que mis hijos se acuesten, para que me vean, o da lo mismo. Voy a dejar que mi esposa o mi esposo se encargue de los hijos y yo me dedico solo y pura y exclusivamente a mi trabajo, o vamos a hacer como Dios quiere que hagamos. Que cada uno desempeñe su rol, que no es el del otro. El padre tiene que hacer cosas que la madre no puede hacer. Y la madre tiene que hacer cosas que el padre no puede hacer. Es una decisión importante, muy importante, porque va a marcar a nuestros hijos por el resto de su vida, cómo somos como papás, cómo somos como cristianos. Pero la buena noticia es que antes de todas estas decisiones tan importantes, hay que tomar una sola decisión, que es como vital. ¿Voy a entregarme a Jesús hoy? ¿Voy a entregarle a Él mi día? ¿Voy a dejar que Él dirija mis decisiones importantes? Que Él me ayude a discernir con claridad meridiana entre lo bueno y lo malo, pero también entre lo bueno y lo mejor. Y entre lo mejor
y lo existencialmente importante, y entre lo existencialmente importante y lo único que es vital en todo el universo, mi Creador. El contraste entre Marta y María, mis queridos hermanos, es un contraste entre el plural y el singular. Muchas cosas son importantes, pero solo una es vital. No solo depende nuestra vida aquí en la tierra de nuestro vínculo con nuestro Creador, depende nuestra proyección hacia la eternidad de nuestro vínculo con Él. No se trata de 40 o 50 años más aquí, 30 años más aquí, 15 años más aquí. Se trata de la vida eterna. Mi vínculo con el Creador trasciende los efímeros límites de esta realidad y se proyecta hacia la eternidad, hacia el infinito. La decisión que yo tomo hoy aquí, las dos decisiones que vimos hoy con el bautismo, tienen consecuencias eternas. Trascienden esta realidad, este mundo, y se proyectan hacia la eternidad. Para la gloria de Dios y la salvación de todos aquellos que toman esa decisión. Mi invitación en esta mañana es a que Dios sea vital en tu vida. Reconozcas esa necesidad vital de Dios. Si nuestra vida fuera un rompecabezas, hay una pieza que tiene la forma de Dios y solo Él puede llenar ese espacio que le da sentido a todo el retrato. La imagen de nuestra vida cobra sentido cuando la pieza que es Dios está donde tiene que estar. Reconozcamos a Dios como vital, para su gloria y honra y para nuestra salvación. Para la honra y gloria de Dios. Que Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Creo que en la naturaleza hay tanta belleza que sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, las fuerzas para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen Creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro,
las fuerzas para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, las fuerzas para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Quiero servirte, mi Dios. Amén. En el nombre de Jesús, invito a todos aquellos que quieran reconocer en su día, cada día, que Dios es vital, a que se ponga de pie para orar. Padre santo y bendito sea tu nombre. Te damos gracias porque grandes son tus obras, tu misericordia, tu amor hacia nosotros. Queremos pedirte en este momento que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de paz y que traiga claridad a nuestra mente para poder darte el lugar que te corresponde en nuestra vida. Señor, sabes que hay muchas cosas que son importantes y que tenemos que atender. Muchas son buenas, muy buenas, pero a veces nos perdemos en los plurales y nos olvidamos del singular, de Jesús. Ayúdanos a mantener los ojos puestos en Jesús. Ayúdanos a reconocer el valor vital que tienes en nuestra vida y que podamos transmitir con fe y con amor eso a todos aquellos que nos rodean. Bendícenos. Te lo pedimos todo esto humildemente, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu elección? ¿Quieres dejarte guiar solo por las cosas importantes o quieres ir tras lo que es vital? Eso solo depende de ti y espero que escojas la segunda opción. Te esperamos esta noche a partir de las 7 p.m. donde tendremos otro interesante tema titulado El Dios que ama. Y te hacemos una atenta invitación. Si tú vives en el área del Metroplex, puedes visitarnos. Estaríamos más que encantados y gozosos de tu presencia aquí en nuestra iglesia. Y también te pedimos por favor que sigas conectado a través de internet. Si tienes una solicitud de oración, háznosla saber a través de un mensajito, a través del chat. Te esperamos esta tarde a las 7 de la tarde con el tema El Dios que ama. Hasta luego.